maravilloso de aprender es que nadie puede arrebatárnoslo. B.B. King, un gran guitarrista que cada vez que yo andaba por la calle hace muchísimos años cantando en los camiones con mi guitarra, esa frase la veía en diferentes lugares y me inspiraba a lograr hacer algunas cosas, porque desde entonces yo sabía que si yo podía aprender algo, nadie me lo podía quitar, y yo me inspiraba con esa frase cada vez que la veía. Eso me ayudó a mí personalmente a poder y querer aprender más cosas. ¿Qué tal? Soy Alejandro Alcántara. Sabes que soy tu amigo y ojalá pudiera enseñarte el día de hoy algo de lo que te quiero compartir, porque aún los errores son nuestros y solo nosotros decidimos qué hacer con ellos. Es decir, en un mundo así como este en el que vivimos, en la era digital, donde todo mundo te vende el éxito de la noche a la mañana. Recientemente estuve en una conferencia el año pasado para finalicé increíblemente bien el año con esa conferencia, porque me dio el impulso para seguir adelante. Y en medio de la conferencia, un hombre preguntaba, ¿pero cómo? ¿Tú solo decidiste y pasó? Y muchas veces el pensamiento hoy en día es, tú decides ser feliz y todo se va a acomodar, los astros se van a acomodar, el clima va a ser el perfecto, pero la realidad es que no, la realidad es que cuando tú decides es como poner el cimiento de lo que tú quieres para tu vida. A partir de ahí, todo lo demás es un altibajo de cosas que pueden suceder, de cosas que no van a suceder. Yo creo que querer jugar a Dios donde tú controlas todo, donde crees que puedes mantener todo el orden, es muy complicado y muy desgastante. Para mí no funciona así la vida. Yo hoy estoy aprendiendo a ceder el control de mis decisiones, de mis planes y de todo. ¿Me frustro? Sí. A veces también me frustro y quisiera que todo saliera a mi manera, pero no siempre es así. He aprendido poco a poco a ir fluyendo, a aceptar los errores como parte fundamental para el crecimiento de la vida. Y esos son tuyos y son míos. Y solo tú y yo sabemos qué vamos a hacer con ellos, pero pueden ser un gran impulso. También descubrí en este tiempo que cuando tú eres una persona que decide hablar de sus errores, puedes avanzar más rápido. También en ese ínter descubrí lo que es la vulnerabilidad, la pude comprender y entonces eso me ayudó a tener una mejor conexión con las personas. ¿Qué significa ser vulnerable? ¿Qué significa aceptar tus errores? Bueno, simplemente es que todos los días podemos tomar decisiones cualquiera. No hay decisiones buenas o malas, hay decisiones. A veces tomamos decisiones que parecen buenas y terminamos haciendo cosas o nos terminan sucediendo cosas que no estaban agendadas, y pues bueno, tenemos que seguir y avanzar como ya tomamos esa decisión, o decidimos parar, retroceder y volver a empezar. No sé qué sea más cómodo para ti. Para mí ninguna es cómoda, pero a veces lo tengo que hacer, tengo que redireccionar el rumbo o tengo que volver a empezar. Y ya hoy me siento cómodo con eso. Ser vulnerable es decir, acepto que esto es mi error porque o no estoy capacitado, o no vi todo, o me di cuenta que confié en las personas equivocadas. Si hablamos de negocios, de relaciones, de cualquier cosa, puedes equivocarte y es válido equivocarte. Un fracaso, un error no define lo que tú eres ni tu futuro, pero si tú te detienes, eso sí puede definir todo tu futuro. Si por un error que tú cometes y te autoseñalas o alguien más te lo señala, tú decides detenerte, para mí ya perdiste. ¿Por qué? Porque para mí, Alejandro, como siempre lo digo desde mi perspectiva, los errores me han ayudado a mejorar todas las áreas. Quisiera poderte decir que ya no cometo errores, pero si pudiera decir eso y Dios me escuchara, así tal cual, me manda un rayo y dice, ya para que no cometas errores, vámonos de aquí. Sería la única manera. Seguramente me voy a equivocar. Una de las cosas importantes que yo decidí desde que empecé este espacio es que a veces me confundo en las palabras, a veces no digo los conceptos, a veces cambio las palabras, las mocho. No soy todavía el mejor comunicador que yo quisiera ser.
Sin embargo, decidí no editar los videos y dejarlos tal y como están con sus errores, porque eso un día voy a mirar atrás y voy a decir, mira, así empecé. Y me quiero sentir orgulloso de cómo empecé y de decir, esto era, hoy soy esto. Y pues ojalá que te quedes conmigo en el camino para que lo puedas aprender. En estos días, mientras estaba haciendo mis lecturas y todo, encontré esta palabra vulnerabilidad, donde tú puedes ir hablando de tus errores y dejándolos de lado, aprendiendo de la experiencia que te dejaron esos errores, fracasos, esos tropiezos y sumarlos a tu sabiduría. Porque cuando te equivocas y no se lo dices a nadie, es como usar un costal y ponerle una piedra. Y cada vez vas acumulando piedras en ese costal y vas caminando y vas siendo pesado porque es más difícil. Incluso la escritura en Hebreos capítulo 12 nos dice que para poder avanzar en la carrera necesitamos despojarnos del peso. Ahora, imagínate un corredor de maratón que cada kilómetro va sumando 1 kilo a su equipaje, su mochila. Pues no va a terminar cansado. Un corredor de maratón necesita ir ligero. Es más, las fibras que hoy se hacen para correr en una maratón, de la ropa, el short, la camisa, los zapatos, cada vez son más ligeros, porque menos ligero significa más avance, menor esfuerzo, menor resistencia. Así son los errores, esos fracasos, esas equivocaciones, las sueltas, te abres, las expresas, no pasa nada. Yo soy alguien que la crítica a mí me ayuda. Incluso he tenido que decirles a las personas, la crítica constructiva no existe porque es crítica. Tú quieres ayudar a alguien, retroalimentémoslo, démosle un feedback, como dicen ahora los chavos que utilizan palabras en inglés y en español. La realidad es que podemos dar una retroalimentación, un consejo de cómo puede hacer. Yo soy alguien abierto a consejos. Cuando a mí alguien viene y me dice, oye, en este episodio, o en este video, o en esto, hiciste esto que no está tan bien, lo medito, lo pienso y me repito una y otra vez, esto es algo que yo necesito soltar. Y haciendo eco de lo que te quiero comentar, es lo que el sobreviviente al Holocausto, Viktor Frankl, nos enseña a través de su libro que quiero recomendarte también, El hombre en busca de sentido, porque es claro y poderoso. Sabes que él decía, en un resumen corto de ese libro, dice, el ser humano puede soportar casi cualquier cómo, cuando encuentra un para qué o un por qué. O sea, uno puede aguantar lo que sea cuando tienes un porqué, un sueño o algo importante que cumplir. En otras palabras, el sentido de la vida es la fuerza que nos permite atravesar el dolor, la incertidumbre y la crisis sin perder la dignidad ni la esperanza. Así que no nos hundamos solo en la pregunta de por qué sucedió esto, sino en por qué o para qué esto me sucedió y qué voy a aprender a través de esto. Es cuando encontramos un sentido real a la vida. ¿Cuál es la idea principal de este libro? Bueno, la enseñanza de Viktor Frankl. No siempre podemos elegir lo que nos pasa. De hecho, en realidad no podemos elegir lo que nos pasa. Tú puedes elegir subirte hoy a tu transporte de camión para ir de un punto de tu casa, tu trabajo, a donde tú vas a ir, y en el camino puede suceder un accidente, algo y detiene tu trayecto y llegas tarde. No lo puedes elegir, va a suceder. Tú no puedes elegir lo que va a pasar, pero siempre podemos elegir la actitud o cómo tomamos las cosas y cómo respondemos a lo que pasa. Miles de veces me he encontrado atorado en el tráfico. Hace algunos meses viajé de una ciudad a otra y yo tenía agendado llegar a las 6 de la tarde a mi ciudad y yo no sabía que había un bloqueo en la carretera y de hecho tardé 24 horas en llegar hasta el otro día. Y en una vida anterior me hubiera enojado y hubiera pataleado, pero hoy dije, bueno, hay una razón para esto. Y después la encontré y fue maravilloso encontrar esa razón por la cual Dios no me permitió llegar al otro lugar. Viktor Frankl nos habla de 3 pilares del pensamiento: el sentido, la responsabilidad y la actitud. El sentido es, la vida siempre tiene un significado, incluso en el sufrimiento.
pase lo que pase, cualquier cosa que nos acontece es para algo, tiene un significado. No solo pasa porque pasa, simplemente es porque hay algo más grandioso. La responsabilidad. Tú no eres responsable de lo que te pasa, pero sí eres responsable de todo lo que tú respondes a eso que pasa. Es decir, si alguien en la calle me grita una grosería, yo no soy responsable de que la persona me grite una grosería. Soy responsable de lo que yo hago. Si yo le respondo con una grosería, pues groseros los dos. Pero si yo no respondo o lo bendigo, entonces yo soy responsable de mi bendición o de no decirle nada. Yo decido cómo hacerlo. Y la actitud son, aún en circunstancias extremas, podemos decidir cómo vivirlas. Quiero decirte que Víctor Frankl estuvo en un campo de concentración. Dice que cuando él miraba que un hombre se sentaba y fumaba un cigarro, decía, ya se rindió en la vida y va a morir. Poco después moría. Él tomó la decisión firme de que le podían quitar todo. Le quitaron su familia, su trabajo, su dinero, pero no le quitaron su identidad y no le quitaron su sentido de la vida. Aún a pesar de las torturas y todo lo que le pasó, él decidió que tenía algo más grande por qué vivir. Y eso fue lo que lo mantuvo hasta el final. Y por eso es que conocemos hoy su historia, como la de muchos sobrevivientes en el Holocausto. Y llegar a esos niveles, pues obviamente es alguien que lo pudo vivir. ¿Cómo lo podemos aplicar esto a nuestra vida? En vez de decir, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo siempre me pasa esto? ¿Por qué? Un montón de cosas que podemos decir y preguntar, cuestionar, reclamar. Yo te sugiero que puedas cambiar esa pregunta por ¿cómo puedo usar esto? ¿Cómo puedo usar esto que me pasó? Una crisis puede convertirse en crecimiento, testimonio o aprendizaje. ¿Sabes que tu historia, tal y como es perfecta porque puedes inspirar a otras personas? Claro, no todo es igual de sencillo. Hay niveles de sufrimiento. Como yo, por ejemplo, puedo pensar que estoy sufriendo mucho, pero si me comparo con Víctor Frankl, la realidad es que lo que me pasa a mí es de risa. Porque él fue quitado de todo. Y podemos poner muchos personajes o muchas historias, pero eso puede convertirse en una historia de inspiración para otras personas. Puede ser un aprendizaje para ti. Ahora, puedes tú encontrar sentido en tres áreas. Puedes hacerlo en lo que haces, tu trabajo, tu negocio, tu servicio, tu propósito, lo que tú eres y en lo que tú te desarrollas puede inspirar a otros. Lo que tú amas, las personas, las relaciones, tu fe en lo que tú crees, si asistes o no a una iglesia, si eres parte de un grupo o una comunidad, ahí puedes encontrar un sentido. Y sobre todo, cómo enfrentas el dolor. Es tu actitud ante la prueba. Yo conozco personas que por menos de lo que me ha pasado a mí, no logran levantarse. Pero conozco otras personas que les ha pasado mucho más que a mí. Y sin embargo veo a su actitud y por supuesto que hay altibajos, días buenos, días malos, pero siempre uno decide levantarse. ¿Cómo lo vas a hacer tú? ¿Cómo puedes ayudarte? Toma tiempos para ti, toma un tiempo de descanso, respira. Trata de identificar y validar tu emoción. Si hoy sientes tristeza, llora. Es válido llorar. Si tienes ganas de gritar, grita. Yo aquí lo estoy haciendo. Ahorita estoy grabando al aire libre en un hermoso paisaje y la verdad es que no me importa si alguien más me ve, me critica. A veces cuando estoy grabando miro a las personas que me voltean a ver medio raro y la verdad es que a mí no me importa porque esto me emociona y expreso mis emociones tal y como son. Una de las cosas que hacen más daño al cuerpo es guardar tus emociones. Las reconoces, las validas y las expresas. Y después de eso, elige cómo vas a responder ante eso. Pero no respondas impulsivamente. ¿Por qué quiero hacer esto? Yo no sé si tú que pusiste un comentario en YouTube vayas a ver este mensaje, pero mucho tiene que ver con lo que tú escribiste. A mí me inspira cuando alguien pone ahí que está fallando y que me dice, fallé. No sé cómo hacerlo, no sé cómo no responder ante la agresión. Pues déjame decirte que la única forma es dar una pausa.
Antes de responder, piensa. Es difícil, pero si tú lo metes a tu cabeza y te lo repites una y otra vez, va a llegar un momento en que tú puedas no responder a cualquier tipo de agresión, a cualquier tipo de situación, y lo vas a ir trasladando a tu vida. Vuelvo a repetirlo, yo soy una persona que aún tengo problemas en mi temperamento, en mi carácter cuando estoy manejando. Y a veces respondo a la agresión. Desgraciadamente es algo que aún no he logrado vencer. Pero un día me voy a parar aquí y te voy a decir, ¿qué crees? Lo vencí. Un día voy a poder decir, ya no respondo a la agresión. Sin embargo, ahora lo hago menos que lo que hacía antes. Pregúntate, ¿a quién puedo ayudar con lo que he vivido? Tú puedes inspirar a alguien más con lo que has vivido. Puedes. Tú puedes. Basta que lo decidas. ¿Qué testimonio puedo construir con esto? Viktor Frankl era alguien que probablemente no tenía un sentido de la vida y tuvo que vivir el holocausto a punto de morir infinidad de veces después de que le arrebataron todo y se convirtió en Viktor Frankl. Su historia ha inspirado a lo largo de la historia. Un dolor sin sentido te puede destruir, pero el dolor con propósito puede transformarte y puede transformar la vida de cualquier otra persona. No siempre puedes controlar tus circunstancias, pero siempre puedes controlar cómo respondes ante ellas. Y una persona que decide tener una actitud valiente, una actitud de siempre ver lo mejor, aún a pesar de la desgracia de la persona, de la situación, tarde que temprano va a triunfar. Te lo dice alguien que decidió levantarse una y otra vez, y estoy dispuesto a hacerlo. Y ya sé que con esto estoy diciendo que me van a pasar cosas, ya lo sé, pero este es mi estilo de vida, este es mi patrón de vida, esto es lo que he construido hasta aquí, y he dejado de pelear contra las cosas que me pasan. Mejor las tomo como un escalón, como un impulso para poder construir algo más. El deseo de mi corazón es poderte inspirar a que tu historia, tu actitud, tu aprendizaje, tus errores, tu vulnerabilidad, todas tus circunstancias en la vida pueden, si tú quieres, pueden inspirar a otros y transformar tu vida. Soy Alejandro Alcántara. Nos vemos en la siguiente.